Bueno, continuamos ahora con esta clasificación arancelaria, como lo señalamos en la cápsula anterior. En la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación es el compendio de las clasificaciones arancelarias que se utilizan en México para el tránsito de mercancías importadas o exportadas, y esto quiere decir para codificar todos los productos. También mencionábamos que en esta cápsula podemos hablar del agente aduanal, que él tiene que hacer una correcta clasificación arancelaria para algunas contribuciones causadas, cuotas compensatorias o medidas de transición, descripción, origen, valor en aduana. Pero también con estas, como mencionábamos, la descripción, origen, valor en aduana, ahora vamos a hablar sobre las reglas de origen. Y por esto, a través de las reglas de origen, se determinan cuáles bienes gozarán de trato arancelario preferencial y evitan otorgar los beneficios arancelarios a productos de terceros países. El cumplimiento de la regla de origen favorece la utilización de insumos de México y sus socios comerciales, logrando con ello una mayor integración nacional y regional. Las reglas de origen son los requisitos mínimos de integración que debe cumplir una mercancía para que se considere originaria, según lo negociado en el Acuerdo Comercial Internacional. Y existen varias formas de determinar que un bien es originario. Estas formas se denominan instancias y generalmente se basan en lo siguiente, que son bienes totalmente obtenidos o producidos en el territorio de países participantes, los bienes elaborados exclusivamente con insumos originarios, los bienes elaborados parcialmente con insumos no originarios que cumplen con una regla de origen específica, los bienes con proceso de ensamble que cumplen con el valor de contenido original y son negociadas individualmente, y esto quiere decir que por cada mercancía objeto de comercio entre los países negociantes se establecen requisitos particulares. Y técnicamente diremos que las reglas de origen se negocian por fracción arancelaria. Una fracción arancelaria es la codificación numérica que de las mercancías dentro de un sistema que es homogéneo a nivel internacional y está regido por el sistema armonizado de designación. La fracción arancelaria de las mercancías identifica con un número a cada mercancía a nivel internacional, y la clasificación dentro del sistema armonizado consta de 6 dígitos. Ahora, el cumplimiento de las reglas de origen permite que se pueda expedir un certificado de origen, y el certificado de origen es el medio legal para solicitar el trato arancelario preferencial. Cada tratado o acuerdo establece los requisitos de forma y validación para que el certificado se expida. Conforme a lo anterior, será necesario cumplir con ciertas formalidades. En algunos casos es necesario que la autoridad comercial del país valide su emisión del certificado de origen, y solo con esta legitimación el país que recibe las mercancías podrá otorgar las ventajas negociadas en el acuerdo o tratado. De manera general, existen tres requisitos fundamentales que se deben cumplir para la obtención de las ventajas arancelarias, que se pueden resumir de esta manera. Los requisitos de origen son las mercancías que deben cumplir con las reglas de origen negociadas en los acuerdos o tratados internacionales. Los de edición, que son las mercancías que deben expedirse directamente del país de fabricación hasta el país de destino, sin parar en países que no formen parte del acuerdo o tratado internacional. Y requisitos documentales, que las mercancías que son originarias deben contar con el documento acordado en el tratado internacional que acredite que son originarias. ¿Ok? Entonces, con esto pasamos esta parte de la clasificación arancelaria y las reglas de origen, y ahora vamos a hablar sobre los acuerdos comerciales. Y los acuerdos comerciales, vamos a decir, que son un elemento esencial en la integración económica global. Los acuerdos comerciales internacionales buscan establecer reglas y normas que faciliten el intercambio de bienes y servicios,
reduzcan barreras comerciales y promuevan la cooperación económica. Además de los beneficios económicos, los acuerdos comerciales también fomentan la integración política, social y ambiental entre las naciones participantes. Generalmente, los acuerdos comerciales incluyen disposiciones que facilitan el comercio, como la simplificación de los procedimientos aduaneros y la armonización de las normas técnicas, lo que reduce los costos y los tiempos de envío. También, como resultado de los beneficios que aportan los acuerdos comerciales internacionales, los países han negociado y firmado diversos tratados de comercio internacional. Según la Organización Mundial del Comercio, hasta enero del 2004 existían 361 acuerdos comerciales en vigor. Por esto, podemos mencionar que existe la Comunidad Europea, el Área de Libre Comercio Continental, Africana, el Acuerdo de Comercio y Cooperación Unión Europea, Reino Unido, Tratado de Libre Comercio de México, Canadá, Estados Unidos, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, el Acuerdo Mercosur, Unión Europea, el Acuerdo Mercosur, Asociación Europea de Libre Comercio, por mencionar algunos. Por esto vamos a decir que son los tratados internacionales. Y el tratado internacional es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. Se utilizan muchos nombres para designar a los tratados, aunque esto no es relevante desde el punto de vista jurídico, ya que la Convención de Viena señala cualquiera que sea su denominación. Esta multiplicidad de nombres se debe a que los tratados internacionales presentan entre sí características muy diversas según la materia a que se refieran, y las partes que intervienen en la celebración, la formalidad o solemnidad con que se concluyen, etc. La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados respeta expresamente los usos de los estados, partes en los que se refiere a la terminología acerca de los tratados al decir, en el segundo párrafo de su artículo segundo, que las disposiciones del párrafo I sobre los términos empleados en la presente convención se entenderán sin perjuicio del empleo de esos términos o del sentido que se les pueda dar en el derecho interno de cualquier estado. Por esto vamos a decir del marco jurídico mexicano de los tratados internacionales, como habíamos mencionado a lo largo de la materia de estas cápsulas, tenemos como orden de jerarquía la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Comercio Exterior, la adhesión de México al GATT, Convención de Viena, Ley para la celebración de tratados que fue publicada en 1992 y podemos decir que con la influencia del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio del GATT, a partir de 1985, México inició con el cambio de rumbo en su economía y pasando de una economía cerrada hacia una abierta. Una economía cerrada limita el comercio con otros países y restringe la inversión extranjera. En una economía cerrada, el gobierno impone barreras comerciales como aranceles y cuotas para proteger la producción nacional y preservar los empleos locales. Este enfoque busca fomentar la producción interna y disminuir la dependencia de otros países. En cambio, la economía abierta se basa en el libre comercio y la interacción económica con otros países. En una economía abierta se fomenta la importación y exportación de bienes y servicios, así como la inversión extranjera. Los países que adoptan este enfoque buscan beneficiarse de las ventajas comparativas y especializarse en la producción de aquellos bienes y servicios en los que tienen una ventaja competitiva. Por esto, vamos a hablar nada más brevemente que el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio estaba destinado a ser solo una parte de un acuerdo amplio para establecer una organización internacional de comercio, que tenía por objeto promover la liberalización,
del Comercio estableciendo directrices o reglas que los países miembros acordarán adoptar. Esto, vamos a hablar ahora sobre el mecanismo de solución de controversias. Y este mecanismo de solución de controversias, vamos a decir que el mecanismo general de solución de controversias negociado en el TLC tuvo como modelo el mecanismo de solución de controversias establecido en el Acuerdo de Libre Comercio de Estados Unidos-Canadá y el establecido en los artículos 22 y 23 del GATT. Contrariamente a lo que varios autores afirman, se puede decir que el hecho de que Canadá, Estados Unidos y México cuenten con sistemas jurídicos diferentes no repercutiría negativamente en la operación del tratado. Y prueba de ello es la experiencia que se ha tenido en la Comunidad Europea, en lo cual confluyen estados cuyo sistema jurídico tiene su fundamento tanto en el sistema anglosajón como en el civilista o romanista, sin menoscabo en la operación y funcionamiento de la Comunidad Europea. El mecanismo cuenta con tres etapas, dos de las cuales son de carácter conciliatorio y solamente la última es contenciosa. Podemos mencionar ahora la consulta entre gobiernos, la intervención de la comisión y la formación de grupos de arbitraje. Aunque el mecanismo es único, existen diversas modalidades para solucionar controversias especiales que se presentan en materia de inversiones, prácticas desleales, controversias comerciales privadas sobre productos agropecuarios y servicios financieros. Las consultas entre gobiernos se dan cuando las negociaciones se utilizan para prevenir el surgimiento de controversias y reciben el nombre de consultas, y consisten en el intercambio de información y de opiniones sobre cualquier medida adoptada o en proyecto de serlo, o en general sobre cualquier asunto que pudiera afectar el funcionamiento del TLC. Tratándose de controversias relacionadas en el capítulo de reglas de origen, normas o medidas sanitarias y fitosanitarias, se efectuarán consultas técnicas debido a lo complejo y especializado de los temas, en lugar de consultas directas. En todo caso, las partes deben respetar la confidencialidad de la información proporcionada y evitar cualquier resolución que pudiera afectar los derechos del tercer país cuando la tercera parte considere tener un interés sustancial en el caso, tendrá derecho a participar desde esta primera etapa del proceso a fin de evitar la ulterior tramitación de procedimientos paralelos. Ahora, hasta esta parte vamos a concluir esta cápsula, pero vamos a continuar con estos mecanismos de resolución de controversias y vamos a continuar viendo la intervención de la comisión en la siguiente cápsula.